Hoy. Bien, bueno, buenas tardes entonces a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro, este seminario que se llama Cine Silente, Cine Sonoro, Cine Silenciado, cuestiones en torno a las regulaciones del cine en Argentina, periodo 1914-1955. Este es el primer encuentro, es una propuesta que abarca 4 encuentros, los próximos 3 jueves, 9, 16 y 23 de septiembre. Así que bueno, un espacio bastante amplio donde esperamos que se den cruces como los que ya hemos estado en estos 15 minutos teniendo y charlando, referidos bueno, sobre la cinematografía y las cuestiones de regulación y producción y circulación de las artes audiovisuales sonoras y silentes en esa época. Esta actividad la entendemos como, de algún modo, conclusiva de lo que es un proyecto que venimos desarrollando, un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde el 2019, con un grupo de investigadores provenientes de las áreas de la filosofía, el cine, obviamente, lo jurídico y las artes visuales, así que es un grupo bastante multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, y transdisciplinar. Y bueno, para que realmente tenga sentido, que tenga significancia e implicancia, ¿no? para los estudios del cine, lo abrimos e invitamos a Jimena Trombetta, Andrea Cuarterolo y Alejandro Kelly, y también para dialogar con ellos, ¿no? y que tenga una potencia, digamos, este seminario, y que sirva también de contenido académico y como ensayos, como pruebas, como debates. Así que desde ya agradecemos el sí de parte de ellos y la aceptación para estar presente aquí. Bueno, hoy vamos a compartir el espacio con Jimena. Pero bueno, antes de darle palabra a ella, bueno, Gerardo, te cedo a vos la palabra para que nos comentes un poco a los que estamos acá presentes sobre este proyecto que acabo de mencionar, cuáles han sido los objetivos y lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Bueno, gracias, Isa. Bueno, yo también quiero darles las bienvenidas. La verdad que es un placer tener tantas personas asistiendo ahora y que, bueno, sean tanto de nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de San Juan, como de otras universidades de otras provincias de Argentina, incluso de países del exterior. Así que eso la verdad que es algo muy lindo y bueno, y nos llena de alegría y de ganas de charlar estos temas. Yo les quería contar muy brevemente un poco lo que ya adelantó Isabel. El proyecto es un proyecto que se titula Cine, Estado y Constitución, las regulaciones a la exhibición y a la producción cinematográfica en ese periodo de tiempo, de 1914 a 1955. Y como dijo Isabel, es un proyecto que tiene personas que vienen tanto del derecho como del cine, de la filosofía y de la historia. Por eso es que está radicado tanto en el Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de nuestra universidad, como en el Departamento de Ciencias Jurídicas. Y un poco la idea que nosotros teníamos es no escribir la historia, no pretendemos eso, de hecho nos valemos de las investigaciones históricas que se han hecho sobre el cine en ese periodo, en las cuales, bueno, están las personas invitadas, forman parte de nuestras referencias más importantes, tanto Jimena como Alejandro Keire, como Andrea Cuarteloro, forman parte de nuestras referencias más importantes, y eso, Sí, eso motivó el diálogo. Hay un micrófono prendido, ahí está, genial. Bien, bueno, entonces nuestra idea no es, como digo, no es escribir de nuevo la historia, sino tratar de darle una mirada desde nuestras disciplinas, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a tener un poco, vamos a charlar a lo largo de este seminario una parte de esos avances que estamos haciendo. El proyecto todavía no se termina, es conclusivo, como dijo Isabel, en un periodo, todavía falta otra parte, digamos, termina en septiembre del 2022. Entonces, bueno, hemos venido trabajando a partir, por ejemplo, Cristina, desde la filosofía, la cuestión racial y en el cine de esta primera parte del siglo XX. Ella va a hablar un poco sobre eso.
Desde estudios específicamente cinematográficos, Carla Grossman, por ejemplo, viene trabajando sobre el cine como aparato, como dispositivo de construcción de hegemonía y de identidad nacional, un poco algo que han estado charlando recién Jimena. Y bueno, Isabel también, que viene de las artes visuales, está trabajando sobre la relación del cine argentino de esa época con la pintura. Y bueno, y después gente como yo, que venimos del derecho, tratamos de hacer un abordaje desde a las regulaciones estatales, desde el punto de vista constitucional y de los derechos en juego, ¿no? Los derechos tanto a la libertad de expresión como a la libertad artística, cómo se concebían esos derechos en ese momento y cómo eso se ponía en tensión cuando se regulaba la producción y la exhibición cinematográfica. Por ejemplo, no solo derechos de libertad de expresión, sino también derechos de propiedad estaban en juego, bueno, qué causas judiciales suscitaron y qué controversias y debates aparecieron en ese contexto, y también sobre una cuestión importante en ese periodo que abarca los años de las dos guerras mundiales, cómo el cine influyó, o las regulaciones al cine más que nada influyeron factores concernientes a la defensa, a la seguridad nacional, cómo se tomaban, cómo alteraban esto, el cine, ciertas variables para el Estado, para ciertos agentes estatales. Entonces, bueno, la idea del proyecto era esta, dar esa mirada de nuestras disciplinas al cine y a las regulaciones del cine en ese periodo, valiéndonos, como dije recién, de una literatura amplia y muy interesante, y como dije, entre cuyos autores están las personas invitadas. Y de esta forma, este seminario, la idea era dialogar en vivo, algo que hacemos por diferido cuando abordamos los textos que ya se han publicado por estas personas y que nos han resultado muy importantes. Entonces, ese diálogo que venimos haciendo desde hace un tiempo, ahora lo queríamos hacer también acá, en vivo, y bueno, y estas tecnologías actuales nos permiten hacerlo, y bueno, y eso nos pareció una idea muy importante para nosotros, y también para nosotros vincularnos con estos grupos de investigación que vienen desde hace tanto tiempo trabajando sobre este periodo, y bueno, y formar ahí, conformar un diálogo, un espacio de reflexión sobre lo que estamos tratando en el proyecto. Así que bueno, muy agradecido realmente, y espero que tengamos 4 jornadas muy intensas, y bueno, por de mi parte eso sería todo. Gracias. Bueno, gracias, Gerardo. Ahora, Cristi, vos si quisieras también, en nombre del instituto, básicamente. Pero... No hagamos esperar más a todas estas personas. Muchísimas gracias, muy agradecida, y nada, está todo dicho. Bueno, Cristina es directora del Instituto de Expresión Visual, entonces también es quien arbitra de alguna manera estos espacios y nos ayuda a gestionarlos y a seguir activando todo el tiempo. Así que gracias, Cristi, por estar ahí también siempre. Bueno, ahora pasamos entonces la palabra a Jimena. Antes que nada quería decir que durante su exposición yo voy a estar atenta acá a los mensajes en el chat por si hay consultas para hacer. Las iré anotando, así después abrimos el espacio para la charla e intercambio. Bueno, el trabajo que propone Jimena en la exposición de hoy se titula Inicios de la censura en la cinematografía nacional, entre la identidad de élite y la repercusión en el peronismo. Bueno, Jimena Trombetta es directora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige en el programa Filocit un proyecto titulado Las construcciones de los personajes históricos femeninos en la cinematografía nacional. Es co-coordinadora del área de investigaciones de teatro y artes escénicas en el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino y ayudante de primera en la misma institución. A su vez es becaria PICT, radicada en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, y es integrante del Grupo Cine, dirigido por la doctora Ana Laura Lusnich, grupo alojado en el mismo instituto. Además, es docente en la Universidad de Palermo, ha escrito numerosos artículos de cine o teatro para diversos libros y revistas especializadas, es socia fundadora de AINCRIT y socia de ASAECA. Bueno, Jimena, te cedo la palabra, muchas gracias.
antes que nada, muchísimas gracias Isabel, Gerardo y Cristina, realmente es un placer poder generar este intercambio y que al menos esta virtualidad nos sirva para acercarnos y poder dialogar tal como decían. Yo creo que para poder ser más ordenada y no extenderme por demás en el tiempo de exposición, voy a compartir pantalla y voy a pasar a la exposición y luego sí abrimos a preguntas. Sí les pido que me digan si se llega a ver. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Ahora sí. Bueno, para abordar, digamos, el tema por el cual me están invitando a esta reunión, considero que es necesario tener en cuenta la problemática de la censura y que efectivamente esta problemática implica cuestiones políticas y culturales que se posicionan en espacios hegemónicos o contrahegemónicos y que vienen a regular, a restringir o directamente a prohibir una serie de valores o perspectivas alejadas de los pareceres de determinados grupos, de determinado contexto histórico, sea nacional o internacional. Una de las características que tienen las intervenciones estatales es que no solamente, digamos, respondían a cuestiones nacionales, sino que también en algunos casos estaban inspiradas en algo como el Código Hayes, que provenía, digamos, de los parámetros de moral y buenas costumbres propiciados por Estados Unidos. Que después, bueno, lo voy a avanzar un poquito más. Lo que me interesa destacar es el aparato de control de la cinematografía nacional comienza a ser pedido por los agentes propios de la crítica. Ya en los años 30 se empieza a percibir toda una serie de características dentro de los films nacionales que implicaba una perspectiva sobre la composición de la identidad nacional que desde la crítica conservadora, desde la idea de cómo se debía conformar la identidad nacional desde una óptica conservadora, venían un poco a cuento a destruir determinadas instituciones o valores nacionales que tenían que estar implícitos dentro de los films, sobre todo si querían ser exhibidos en el exterior. En ese sentido, va a habilitar a las autoridades de la Dirección General de Espectáculos a medir el color de las palabras sobre las posturas de censura en las que existen más casos de intervención y modificación que de censura efectiva. Así mencionábamos junto a Alejandro Kelly que los distintos sectores que determinan el poder institucional, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, percibieron en ciertos films paradigmáticos del período y sobre los cuales ejercieron distintos niveles de coerción, desde la crítica exacerbada hasta los cortes. Y además habría que agregar un punto fundamental, porque muchas veces, digamos, se comprende que gran parte de los films fueron prohibidos, de hecho parte de los films que pueden ver en pantalla fueron prohibidos. Sin embargo, existía alrededor de esos films no solo una prohibición directa o cortes específicos sobre algunas escenas, sino que muchas veces las prohibiciones pasaban por, digamos, una percepción sobre qué rango etario debía haber o no debía haber dicho film. Entonces hay muchísima cantidad de films que cuando hablamos de que estuvieron prohibidos, estuvieron prohibidos para menores de 18 años, no es que no fueron exhibidos, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, digamos, el impacto de la censura parece ser todavía aún mayor al que realmente tuvo. Es interesante destacar el hecho de que la intervención de los sectores dominantes sobre el ámbito cultural fue trasladándose gradualmente de los medios de comunicación, como revistas Cinegraph o Cámara, hacia el propio aparato estatal, concentrándose en la capacidad de decidir sobre la identidad adecuada reclamada para la nación.
Y en ese sentido, digamos, durante todo lo que fue el transcurso del cine clásico, las reacciones se fueron suscitando de diversos modos. Entonces podía suceder en el terreno de lo moral, de lo político, de lo ideológico, de lo social, y por sobre todo impactaba sobre cómo se iba a componer la identidad nacional, o sea, cómo se estaba componiendo la argentinidad. Entonces, la búsqueda de la identidad nacional no iba a ser una búsqueda exclusiva por parte del peronismo, que es un periodo que vamos a ver después. Por ahora me estoy situando desde 1930 a 1943, sino que venía del derrotero y de las reconfiguraciones históricas en las que, por ejemplo, la figura del gaucho era mal o bien vista de acuerdo a los aspectos que iba a resaltar. Entonces, en muchos casos, en los pedidos de restricciones, se iba a reafianzar una idea de lo nacional y se iba a tratar de destacar esa idea del gaucho bueno que desde el modernismo de Leopoldo Lugones que salga mi nombre tuyo, porque es para la asistencia, huevo. Retomo. Desde el modernismo de Leopoldo Lugones ya se estaba gestando, y en ese caso no estoy hablando de 1930, sino que estoy hablando de 1910 en adelante. En 1945 sí coincide en el ámbito nacional el cambio del sistema institucional imperante con el advenimiento del primero denominado Partido Laborista, luego llamado justicialismo y finalmente peronismo, que impulsa la incorporación a la vida pública de nuevos actores sociales y políticos como lo es el de la clase trabajadora. Entonces, un poco la hipótesis que trabajamos junto con Alejandro en el artículo publicado en Historia Social y Política del Cine Argentino, es la idea de que las intervenciones y las censuras efectivas fueron variando su eje o su búsqueda para ver cómo conformar la identidad nacional. Y mientras que durante la etapa de 1930 a 1943 existía el foco en tratar de no ofender a la defensa nacional, no ofender a las clases altas, no observar el bajo mundo dentro de los films. En el caso del 43 en adelante tenemos un primer periodo donde la cuestión de las buenas costumbres, la religiosidad y la familia siguen siendo un motivo de restricción, pero se le suma el concepto de la nueva Argentina. Es decir, se le suma la necesidad de no mostrar dentro de los films escenas que pudieran generar una perspectiva de vulnerabilidad sobre la clase trabajadora. Porque en realidad, digamos, desde el peronismo lo que se busca es exaltar a la clase trabajadora. O sea que en ese sentido existe una, si se quiere, una intención de reivindicación de la clase trabajadora dentro de los pedidos que se hacían para los films, como uno que, bueno, después al final de la exposición lo vamos a ver brevemente, son unos pocos minutos, donde la Subsecretaría de Prensa e Información pedía prólogos y epílogos, o epílogos solos. En el caso de Barrio Gris, Mario Sofigi pedía el prólogo como el epílogo, donde se dejaran claro que la clase trabajadora no vivía esas escenas que en el film mismo de Barrio Gris se iban a ver. Acá en pantalla voy a ir pasando una serie de documentos que son propios de la revista Cinegraph. Mientras voy exponiendo los pueden ir leyendo. Yo particularmente resalto aquellos elementos que dan cuenta, digamos, de la intención de no generar un desprestigio de la nación a partir de estas escenas, de estos tahúres y de estos personajes del bajo mundo.
El periodo de 1933 a 1945 va a promover una restauración del orden conservador con una fuerte presencia en el poder del sector militar, la clase oligárquica y obviamente la Iglesia Católica. Y entonces existe, digamos, un rechazo al sistema de las ideas antagónicas, sean las liberales como las comunistas. Según Luis Alberto Romero, es una operación muy típica de la época, redujeron todos sus enemigos a uno, los extranjeros causantes de la disgregación nacional. Reclamaban por la vuelta a una sociedad jerárquica como la colonial, y la constitución de una nueva minoría dirigente nacional y no enajenada al extranjero, que confiaban encontrar entre los militares. Es una cita de Romero del año 2001. En ese contexto, la principal preocupación de los sectores dominantes en el ámbito cinematográfico fue la detección de los films que a su juicio atentaban justamente contra la imagen de la Argentina y pretendían proyectarse en el exterior. Las dos figuras principales de ese momento fueron Matías Sánchez Orondo, que fue el propulsor de la ley de propiedad intelectual y a su vez el creador del Instituto Cinematográfico del Estado, y por otro lado estaba la imagen de Carlos Alberto Pesano, que es el escritor de estas editoriales publicadas en Cinegraph, que reclamaba permanentemente la intervención de las fuerzas del Estado para frenar el desprestigio internacional que producía el cine argentino al ser mostrado en las pantallas del mundo. Mientras el país se transformaba políticamente tras el golpe de 1930 y pasaba de un modelo económico agroexportador a otro basado en la sustitución de importaciones, la dirigencia conservadora iba a buscar vincularse a los gobiernos fascistas que marcaban el rumbo de Europa y acomodarse en sus tendencias. En el cine esto se percibiría principalmente en el ataque sistemático al mundo del tango y del arrabal, como denigración del ser nacional, y en la exaltación de las Fuerzas Armadas y de la virtud moral como principios fundamentales de la argentinidad. Tanto Sánchez Orondo como Pesano iban a plantearse la necesidad de arbitrar desde el Estado y de regular los films nacionales que podían mostrarse en el exterior, y para eso fomentaron, digamos, lo que tenía que ver con la legislación que iba a llevar a la creación finalmente del Instituto Cinematográfico Argentino. Orondo tenía injerencia desde el año 1933 dentro de lo que era el campo cultural, como propulsor efectivamente de la ley de propiedad intelectual, que es la 11.723, que es lo que les mencioné hace un segundito, y como creador de la Dirección Nacional de Cultura. Rápidamente iba a percibir la necesidad de generar un instituto que regulara finalmente la cinematografía y que generara una representatividad correcta, si se quiere, del cine frente a los ojos del extranjero. En 1934, en el Heraldo de Cinematografistas se comenzaba a observar el conflicto que generaban estos pedidos de Orondo, que se trata de esta diapo, de este slide, que efectivamente se empieza a percibir durante toda la nota como estos pedidos de censura, estos pedidos, digamos, de recorte, y estos pedidos, digamos, de repente no exhibir determinados films en el exterior, generaban fuertes conflictos en lo comercial y, digamos, fuertes conflictos en lo que tenía que ver con los negocios de los exhibidores. Sin embargo, bueno, en el 36 logran, a ver si podemos... En el 36 finalmente logran, tras luego un debate arduo políticamente, logran que se reglamente en el gobierno de Justo el Instituto Cinematográfico Argentino y su organización, dando orden a Matías Sánchez Orondo y a un personaje que iba a estar durante muy poco tiempo, digamos, al costado de Matías Sánchez Orondo, que fue Juan Bracamonte, que efectivamente se encargaran del control directo del espectáculo cinematográfico en general. Entonces la intervención del Estado pasó a operar de manera directa sobre la industria cinematográfica nacional,
a través de un sistema de premiaciones y de calificaciones. Al poco tiempo, Bracamonte es reemplazado por Carlos Pezano, quien asumió la dirección técnica del instituto y que efectivamente se encontraba, digamos, ya marcando, si se quiere, una agenda y una visión sobre cómo debían ser los films a través de la revista Cinegraph. Invernizzi, que es un autor que decido incorporar para esta exposición, no está en el artículo original, menciona, por ejemplo, que la primera norma nacional con carácter censor se dicta en el año 1936 por el decreto 94.178, en que se explicitaba la negativa de utilizar las dependencias del Estado si no se pasaba la aceptación del argumento del film, y extendía justo en esa época también con el decreto 98.998/37, que el rodaje de un film que tomara de referencia la historia argentina, las instituciones o la defensa nacional debía autorizarse por la Comisión Estatal. Y a su vez, en el caso del decreto 102.549/7, se sometía a todo film que quisiera ser exhibido en el extranjero a la aprobación de los censores. Por ejemplo, mencionaba en un habitual escrito Carlos Pezano: la Argentina debe hacerse conocer y el cinematógrafo es quien ha de lograrlo para ella más eficaz y rápidamente que otro medio. Pero el cinematógrafo, en cualesquiera ineptas manos, no puede desfigurar una realidad. ¿Ha de tolerar impunemente, como hasta ahora, que se la presente de la más inexacta y antipática de las formas, que es la que bordea el ridículo? Bueno, tal como menciona Clara Krieger, las ideas nacionalistas de Cinegraph estaban principalmente ligadas a la defensa de los valores religiosos, folclóricos e históricos. Y ya escribía en 1933 el propio Pezano sobre el film Cuesta Abajo: el reflejo de la atmósfera autóctona arrastra la tara del malevaje y del pseudo-gauchismo. El porteño no puede ver, por lo visto en las películas, sino un pendenciero, un taur y un holgazán, complicado en toda suerte de inmoralidades. El pañuelo anudado al cuello es inseparable de su indumentaria. Cualesquiera que sea su profesión, tendrá de la dignidad una sola idea, la de que se confunde con la bravuconería. La indignación de Pezano estaba dirigida muy frecuentemente contra los estudios Lumiton en general, y específicamente, y ahora me van a escuchar nombrarlo bastante, en contra de Manuel Romero y de las producciones de Manuel Romero. Como por ejemplo, El caballo del pueblo del año 1935, Noches de Buenos Aires del 35 y La muchacha de a bordo del 36. Efectivamente, como señala Invernizzi, los films que generaron, digamos, rechazo, agudos rechazos bajo los ojos conservadores, fueron Riachuelo, de Luis Mogliabart, del año 34, El alma del bandoneón, del 35, Puerto Nuevo, de Mario Soffici, del 36, Monte Criollo y Loco Lindo, de Arturo Mom, Bajo la Santa Federación, del 34, Sombras porteñas, del 36, este es un film de Daniel Tiner, y Ya tiene comisario el pueblo, de Claudio Martínez Paiva y Eduardo Brera, de 1936. Pezano no veía, digamos, en los malandras y en los avivados protagonistas de cintas que fuesen sujetos para representar y honrar fielmente la imagen del trabajador argentino, y sobre todo la imagen del hombre culto y de la alta categoría moral. Más bien, creía ver en ellos un espíritu empequeñecedor de la nacionalidad y de todo lo honesto que tiene en esta tierra. Otro caso paradigmático es el de Tres anclados en París, de Manuel Romero, del año 1938, que tuvo que ser transformado su título, que originalmente su título era Tres argentinos en París, y que frente a la, frente a la decisión de no marcar esos personajes
como representativos de los argentinos, se decidió cambiar el título por Tres Anclados en París, justamente para que no se relacionara esos personajes a los habitantes de la nación. A tal punto que en el comienzo, digamos, del film, se incorpora una leyenda que dice: los personajes, escenas, lugares de esta película son enteramente imaginarios y no representan una modalidad ni característica del país. Todo esto se justifica con el lema que llevaba el primer teatro que hubo en el país: Castigat ridendo mores. Por otro lado, también se criticaba de Manuel Romero El cañonero de Giles, de 1937, en este caso por satirizar la figura de un comisario, y a su vez se ordenó cambiar el argumento de Cadetes de San Martín, de Mario Soffici, de 1937, por considerar que daba un perfil golpista. Sin embargo, Pesano no estaba solo, digamos, no era el único que pedía y necesitaba que se ejerciera un sistema de censura, sino que también esto sucedía con el diario Crítica, donde se atacaba el Escuadrón Azul de Nello Cosimi de 1937, pero acá hay una figura que digamos, es muy interesante de tener en cuenta, que esta necesidad de restricciones, de intervención y de censura también era pedida por Miguel Tato Paulino. El mismo que luego iba a ser recortado en su film Facundo el Tigre de los Llanos, en 1952, y que a su vez, luego, más adelante, ya pasándonos del periodo que digamos estamos hablando, pero que más adelante iba a ser incluso censor en la época de la dictadura. Todos se iban a mostrar indignados, iban a pedir la intervención inmediata ante el desprestigio que significaba frente a los ojos del mundo que las propias Fuerzas Armadas fueran mofadas, digamos, dentro de algunas de las películas. Y que además no se expusiera el lado más glorioso, digamos, de las luchas. Por otro lado, la perspectiva, digamos, de esa época pedía la intervención porque consideraba que el espectador, digamos, que los espectadores no tenían la capacidad de discernir, digamos, qué era, de discernir por su cuenta, qué era, digamos, qué tenía buenos valores y qué no, que se corría de la moral imperante. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Este proyecto de generar esta intervención continua, va a ser repudiado por los gremios del campo cinematográfico, así como por el periodismo. El Heraldo del cinematografista asegura que el legislador se manejaba con datos erróneos sobre la actividad local y que si su propósito es el de ayudar a la industria, debería limitarse a la extensión de derechos aduaneros, becas, premios. Sin control y sin protección, el cine argentino es ya una fuerza. Esto es lo que se podía encontrar, notas que se podían encontrar en el Heraldo del cinematografista, que releva la propia Clara Krieger, y que efectivamente marcaba el clima de época y las tensiones y pugnas entre los productores, los cineastas, todo lo que tenía que ver, digamos, con el hacer del cine, los exhibidores, el gremio, en relación a las políticas estatales que ya habían, en el año 38, habían creado el Instituto Cinematográfico del Estado, sobre la base del Instituto Cinematográfico Argentino, que estaba, van a señalar, estaba fuertemente inspirado, si se quiere, en la visita de Sorondo a la Italia de Mussolini, y en la fuerte impresión que había causado el manejo que el régimen fascista había realizado, digamos, sobre la industria cinematográfica.
Por otro lado, Sorondo también insistió en crear la Oficina de Clasificación y Contralor, dedicada al examen, calificación y clasificación de las películas en la etapa de producción, pero sin embargo esas aspiraciones fueron rechazadas en todos los planos de lo político y de lo cultural. Todas estas situaciones terminaron por dejar el espacio de acción dentro del Instituto Cinematográfico Argentino en la capacidad de poder vetar aquellas películas que se exportaban hacia el exterior para prevenir las malas visiones en el extranjero. Tal es el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, Ida y Vuelta, de Santiago Salviche y Lorenzo Serrano, de 1945. Debido, digamos, a que tenía algunas escenas donde se desarrollaban en el ámbito del cabaret. Un caso diferente, si se quiere, al resto de los mencionados, es Los Afincados de Leónidas Barletta, el creador del Teatro del Pueblo, del año 1941. El film es del año 1941, Los Afincados. Barletta crea en 1930 el Teatro del Pueblo. Y Los Afincados se basaba justamente en una obra de teatro generada por su propio grupo. Y en ese caso era cuestionado, no por mostrar los ambientes tangueros o por, digamos, mostrar el bajo mundo, sino porque generaba una crítica directa a los esquemas de poder vigentes y no mostraba un villano identificable, sino que mostraba, sobre todo, digamos, a través de la representación de los hermanos Calles, cómo los oprimidos se convertían incluso en opresores. Bueno, luego, digamos, de todas estas tensiones, del ICA, tanto las figuras de Sánchez Sorondo como la figura de Pesano empiezan a caer en descrédito, y finalmente, digamos, Sorondo es removido de la Comisión Nacional de Cultura en 1940, y en el 41 deja el Senado. Ya en ese caso me interesa más pasar al periodo donde el régimen conservador, tal como se lo formuló hasta el año 43, se concebía, y es interrumpido por el golpe de Estado del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, y a partir del 45 las condiciones sociales, políticas, nacionales e internacionales se ven afectadas de tal modo que las preocupaciones de Pesano y de Sánchez Sorondo ya no tienen vigencia, entonces se comienza a reformular la intervención directa del Estado y se comienza a reformular también la concepción de la producción cinematográfica. Aquí viene a cuento el grave problema que habían comenzado a tener con el ingreso de celuloide al país, porque si bien en un comienzo la cinematografía nacional recibía celuloide por parte de las compras a Alemania, frente a la Segunda Guerra Mundial, eso empieza a frenarse y no consigue tampoco poder acceder al celuloide enviado por Estados Unidos. Entonces, esta falta de celuloide también genera un impacto dentro de digamos, de la perspectiva de cómo se va a ver las intervenciones estatales. Especialmente hay una situación que se da con César Marcos, que es el primero que está dentro de la Dirección General de Espectáculo, porque en el caso de César Marcos va a continuar generando cortes e intervenciones de índole moralista, que tiene que ver con, digamos, mantener en resguardo la sexualidad, la religión, digamos, lo que tiene que ver con los parámetros de la familia, pero en una declaración al Heraldo del cinematografista, no va a observar esta perspectiva de censura o de intervención
como un... A ver. Voy de vuelta. Este tipo de recorte va a estar inspirado, más que en las perspectivas conservadoras, va a estar inspirado en las posturas internas al código Hayes y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la sexualidad, con el cuidado de la familia, con el cuidado de cómo observar la moral, se empalma más y se alinea a el código que venía de Estados Unidos. Invernizzi va a señalar que en parte, digamos, esta postura de querer desvincularse con la óptica conservadora que estaba inspirada en políticas fascistas, tiene que ver justamente para poder acceder a ese celuloide faltante. Por eso intenta desvincularse César Marcos de esas políticas anteriores, de esa perspectiva anterior que venía, digamos, de la Italia de Mussolini. Parafraseando a César Maranghello, la identidad nacional fue condicionada bajo la forma de nacionalismo, dejando de lado las diferencias identitarias con el fin de aunar una comunidad que defendiera una determinada idea de nación. Ahí es cuando Invernizzi señala que en el 43 se crea finalmente la Subsecretaría de Informaciones y Prensa mediante el decreto 12.937 que hacía depender la comunicación directo de Presidencia. Con el decreto 13.644 se iba a declarar las funciones de la subsecretaría, que era asegurar la dignidad del derecho de libre expresión y contribuir a la defensa y exaltación de la tradición histórica, la cultura y los valores morales y espirituales del pueblo argentino. De modo que el cine seguía siendo regulado por el Estado, y desde esta perspectiva es que se introduce mediante el decreto 18.405, finalmente la exhibición de los noticieros argentinos dentro de las salas, un espacio que el Estado finalmente iba a utilizar como un espacio de propaganda. Durante ese periodo, quien estaba a cargo de la subsecretaría era Héctor Ladvocat. Iba a defender el discurso en el que el Estado debía preocuparse por la imagen que el cine iba a dejar sobre el pueblo argentino. Dentro del peronismo, las estrategias de autorrepresentación, de acuerdo a Marcela Gené, que se imponían, digamos, en los films, ponían en tela de juicio el éxito de las políticas de justicia social. Iban a funcionar como sustento de las decisiones políticas e institucionales del gobierno de Perón, iban a retomar a su vez las mismas pautas morales de la censura anterior, aunque modificando su carga simbólica. Mientras que en la gestión de Matías Sánchez Orondo, la construcción de la argentinidad estaba determinada por los presupuestos de una mirada extranjerizante que iba a depositar en las clases bajas todos aquellos valores no dignos de ser mostrados en el resto del mundo, en el periodo peronista, dicha identidad iba a pasar de la oligarquía al pueblo. Era un poco lo que planteaba en el comienzo de la exposición. Aquellos valores que la oligarquía criticó, adjudicándolos desdeñosamente al ámbito popular, iban a ser reformulados positivamente durante el peronismo. Entonces las políticas proteccionistas que se estimularon desde la gestión de la Subsecretaría de Informaciones respondían a la promoción de la industria nacional, siempre y cuando éstas generaran imágenes asimilables a las premisas del imaginario peronista, o lo que incluso después iban a llamar la nueva Argentina. En el 44 Farrell dispone como obligatorio la exhibición de filmes argentinos, fijando los porcentajes de visionado mediante el decreto 21.344/44, opción que comienza a generar resquemores en los exhibidores y distribuidores del cine norteamericano, y que después este porcentaje de visionado iba a ser revisado y iba a ser incluso cambiado, dando espacio también a la exhibición de los cines extranjeros.
en el 44, digamos, a este decreto le sigue la existencia supuesta de listas negras, donde, por ejemplo, una artista como Libertad Lamarque, Nini Marshall, Hugo del Carril, Tita Merelo, tienen, digamos, problemas para poder acceder a diversos trabajos. Invernicia, en ese sentido, va a señalar que no necesariamente quienes tuvieron algún tipo de inconveniente dentro del radioteatro después iban a tener inconvenientes dentro del cine. Y además tiene la particularidad de dar cuenta cómo parte de estos, digamos, de estos artistas, mencionemos a Libertad Lamarque particularmente y a Nini Marshall, iban a generar intercambios y viajes al exterior, a México particularmente, no por exilio, no por, digamos, por el mítico, la mítica historia de la cachetada, en el caso de Libertad Lamarque, sino por oportunidad laboral. Se exilian por oportunidades laborales. Claramente estamos frente a dos artistas antiperonistas, sí, esto es así, pero en reiteradas notas que da Libertad Lamarque y en la propia biografía de Libertad Lamarque, desmiente el hecho de la cachetada y desmiente el exilio. Ella se exilia por una oportunidad laboral, que de hecho, digamos, se puede verificar observando todos los films generados y producidos en México, ¿no? En los que ella actúa y canta. En el caso de Nini Marshall, tenemos, que lo podemos ver aquí en la pantalla, justamente una nota que se le hace a una revista mexicana, de la cual no pude lamentablemente reponer la fuente, donde se señala justamente que, primero que en Argentina se quiere mucho al cine mexicano. En algún punto retomaba esa frase porque daba cuenta de cómo en los años digamos, del 45 al 55 siguen los intercambios con el exterior y sobre todo siguen los intercambios con lo que tenía que ver con el habla hispana. Entonces no hubo ahí un recorte o una restricción tan fuerte con estas producciones. Y por otro lado, apunta otro testimonio de Nini Marshall, dice: soñaba con venir a México, si no vine antes es porque tenía un contrato de exclusividad con Sonofilm. Y ahora que se terminó, he podido cumplir ese deseo. O sea que en ese sentido, nuevamente, digamos, la censura que había sufrido, digamos, o la problemática que había tenido Nini Marshall con el gobierno peronista, sí había repercutido en el radioteatro, pero no en su carrera como actriz cinematográfica. Este parecer un poco lo esbozo para introducir la figura de Raúl Alejandro Apol, que sí, efectivamente se lo conoce como el mayor representante de la censura, de acuerdo a las primeras historias de cine que se puede encontrar, y que efectivamente comienza reduciendo los visados para los estrenos extranjeros, con el fin de incrementar los espacios para los estrenos nacionales, lo que, va a señalar Di Núbila, provoca una pérdida de público que preferiría buenos reestrenos foráneos antes que films nacionales de mala calidad. Sin embargo, Apol oportunamente comprendió que la ley proteccionista no ayudaba al mejoramiento de la calidad de los films, sino todo lo contrario, decidiendo la modificación ya en el año 1950, mediante el decreto 13.651. En el decreto se aumentaba el alquiler de las películas argentinas al 50% de la recaudación, reduciendo el holdover al 80% del que regía a cada cine para películas extranjeras, y aumentando la obligatoriedad de exhibición de films nativos. O sea, lo que hace en algún punto sí es equilibrar la exhibición y la cuota de pantalla, si se quiere, sobre los films nativos en relación a la exhibición.
pero no es que quita de cuajo la exhibición de los films extranjeros. Efectivamente, de todas maneras, digamos, por las listas negras, porque sí existían resquemores dentro de la época, existía lo que se denominaba un clima de época. Y en ese sentido, Invernizzi iba a decir, bueno, podemos observar que en muchos casos, en muchos films, no podemos asegurar la censura, o la censura completa o la censura indirecta, incluso previo a la producción de dicho film, pero sí existía en la época, por esta circulación de noticias, determinadas posturas dentro de algunos cineastas que preferían, digamos, no generar propuestas con críticas sociales por temor a, digamos, a las directivas de los entes oficiales. Un ejemplo de esto fue Maro Soffici, que fue víctima de las órdenes de Apol, porque debió incluir párrafos de propaganda redactados por la propia subsecretaría en el film La Indeseable, del año 1951. En ese caso, si bien no se trata de una censura directa, podemos decir que el proceso de producción de las películas resulta condicionado a las políticas estatales, y que efectivamente tuvieron orígenes antes incluso de la gestión de Apol. En los años previos a la asunción de este funcionario se había percibido un aumento ya del nivel de la censura, limitando la adopción de temáticas y políticas sociales en los films. Se habían incrementado las políticas proteccionistas, se clausuraron salas que no exhibieran los films nacionales, se suspendieron los permisos de importación de películas extranjeras, se redujeron los visados de películas que ya se encontraban en el país, y se destinaron el 20% de la recaudación, un 60% a la Fundación Eva Perón y un 30% al fomento de la producción. En el año 47... Jiménez, Sí, estamos sí. en los 40 minutos, así que si querés, si podés ir como cerrando. Bueno, voy cerrando, déjame que haga un... Tranqui, digamos, tomate tu tiempo por lo que estás sola, tenés cierto beneficio, un pero bueno. resumen. Espérame, déjame que ya me veo que corto. Bueno, vamos a empezar desde acá. Entre los films que fueron censurados, recortados o restringidos por poseer escenas subidas de tono o por alentar la mala vida, se va a encontrar, se llamaba Carlos Gardel, del 49, de León Klimovsky, Yo no elegí mi vida, de Antonio Moplet Guerra, de 1949, Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese, de 1949, Un hombre solo no vale nada, de Mario Lugones, del 49, De padre desconocido, de Alberto de Zavalía, del 49, Otra cosa es con guitarra, de Antonio Berciani, del 49, Su última pelea, de Jerry Gómez, del 49, y Esperanza, de Francisco Mujica y Eduardo Boneo, del mismo año, que además fue cuestionada por considerarse extranjera, ya que había sido producida por Chile Films y quedó fuera, digamos, de la protección del decreto ley. Como les decía, la censura se agudiza y se tiene que cuidar el argumento, se tienen que cuidar las escenas, se tienen que cuidar los diálogos y otras manifestaciones, digamos, vinculadas a la nacionalidad. Las que tienen efectivamente, digamos, un directo problema con la censura son 3 films de León Klimovsky, que es La vida de Florencio Sánchez, de 1950, Marihuana, del 50, y Suburbio, del 51. En ese caso fueron censurados de diversas maneras. La primera película mencionada directamente no pudo ser rodada porque se opuso a Paul, en tanto que era sobre la biografía de un autor uruguayo, Florencio Sánchez. La segunda película fue retenida durante un mes para realizarle algunos retoques. ¿De qué se trataba? Y por último, Suburbio tuvo que volver a ser filmada parcialmente por el asistente de dirección Antonio Cunil, que aplicó unos retoques, que fue que a Paul
había decidido que tenía que existir un epílogo posterior a ese film porque tenía, digamos, demasiadas escenas negativas que daban una mala visión sobre la nueva Argentina, y entonces tenía que introducirse ese epílogo. Y ese epílogo lo termina aplicando Antonio Cunín, y no el guionista original, que había sido Ulises Petit de Murat. Con lo cual, digamos, el propio Ulises Petit de Murat tuvo, digamos, problemas directos con Apple. El film no es estrenado hasta 1950, porque Fanny Navarro finalmente es nombrada presidenta por el Ateneo Cultural Eva Perón. Recién ahí, Suburbio logra ser estrenada en pantalla. Otro de las películas que me interesa retomar es Facundo el Tigre de los Llanos, de Miguel Tato, porque el cuestionamiento sobre ese film en particular tenía que ver con cómo se representaba la figura de Rosas. Entonces resultaba inaceptable, digamos, que desde la perspectiva histórica del peronismo se generara una visión negativa sobre la figura de Rosas. Sin embargo, Félix Luna repasa que el propio Perón había declarado no convertir la película ni en un alegato a favor de Rosas ni en un alegato en contra de Rosas. Con lo cual, finalmente, el guionista del film, Antonio Pajés Larraya, digamos, señalaba, digamos, que querían dejar de lado las reconstrucciones históricas sentimentaloides para, digamos, promover un cine más polémico y revisionista. Bueno, finalmente, el que se lo conocía como merodeador de estudios, Luis María Álvarez, hizo todo lo posible por arruinar el film Facundo el Tigre de los Llanos, incluyó cortes injustificados y agregados, digamos, que no tenían coherencia para generarlos dentro del film, y mutiló además los fragmentos que hacían referencia a Rosas. Pero acá quiero hacer un punto, porque lo que es interesante de ver es que muchas veces en los casos de intervenciones y de censura, no necesariamente se responde a la directiva del propio Perón, sino que muchas veces se respondía a las directivas de los que estaban, digamos, en la arena, si se quiere, en el día a día, revisando los films, y en los que Fermín Chávez va a decir, bueno, había algunos que eran más papistas que el Papa, pero que no tenían tampoco que digamos desde el gobierno no necesariamente se enviaba a censurar. Y que incluso cuando Perón se enteraba, trataba, digamos, de interceder, como es en el caso de Las aguas bajan turbias, que Hugo del Carril tiene efectivamente problemas con Raúl Apol, porque, digamos, se veía, estaba mal visto, digamos, que estuviese filmando y que hubiese filmado una película con guión de Alfredo Varela, un ex escritor militante comunista, que estaba encarcelado, que había escrito la novela El río oscuro, y que efectivamente, digamos, generó toda una serie de inconvenientes alrededor de la figura de Hugo del Carril, bueno, con la que finalmente digamos, intercedió Perón. Yo no sé si para como ejemplos me gustaría, si tengo 2 minutitos más, Isabel. Sí, 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 dale, dale. Me gustaría pasar... más que nada para que se vea, digamos, qué características tenían los prólogos y los epílogos de
de la Subsecretaría de Información. En este caso es en relación a Barrio Gris. ¿Se ve? Se está cargando, no sé si vos lo estás viendo lento en tu compu. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Se ve bastante entrecortado. Así. El progreso, en su empeño de nivelar las cosas y los hombres, eliminó pintoresco aspecto suburbano. Se dijo barrio nada sobre sí, bajo millares de carros de tierras que levantaron sus antiguas calles, yace para siempre su vibración. El drama estaba en tu seno con el mismo cantor. Eran 2 minutitos nada más. Pero digamos, básicamente se ve cómo observan cómo actualmente los niños juegan en la plaza felizmente, mientras que en la época del protagonista, que es la historia que se va a narrar, efectivamente cambia, si ustedes ven la composición de la imagen, cambia de una imagen sumamente luminosa a un espacio absolutamente lúgubre, donde va a pasar toda esta historia que padece el protagonista de Barrio Gris. Dejo aquí para no cansar con tantos datos. Bueno, gracias Jimena por tu exposición muy clara y bueno, y también interesante, obviamente, es como decía Gerardo un poco al principio, uno los va escuchando a ustedes y va recitando todo el tiempo sus textos y bueno, el listado de películas, las imágenes que uno tiene de ellas, así que bueno. No ha surgido ninguna pregunta hasta el momento en el chat, así que no sé si alguien quisiera incluso encender su cámara y hacer alguna pregunta puntual o algún comentario sobre la exposición de Jimena. Está invitado. ¿Puedo empezar yo? El privilegio de... yo tengo varias preguntas, Jimena, pero hay una en particular que me gustaría ver, a ver qué podés comentarnos. ¿Has visto por qué, digamos, el momento de comienzo en que vos trabajás, ¿no? De la década del 30 en adelante? No te pido que nos comentes qué pasaba antes, sino por qué empezó ahí el Estado a estar tan atento con el tema del cine, ¿no? ¿Qué vieron? ¿Qué cambió, digamos, en la mentalidad de los agentes estatales para empezar a intervenir en ese momento? ¿O qué pasaba en los gobiernos radicales anteriores que no vieron en el cine algo trascendental para lo cual se necesite una legislación en particular o una intervención mucho más fuerte? ¿Qué cambió en la visión de los agentes estatales en ese momento? Mira, yo creo que principalmente el primer cambio es el cambio del silente al sonoro, que data del año 1933. Ahí ya tenés un cambio técnico que implica también una manera en el cambio de producción de la cinematografía. Pensá que a partir de ahí los estudios, si bien digamos, aparecen muy fuertemente, el Lumitón, Argentina Sonofilm, o sea, toda esa gestión de la cinematografía implica la composición de una industria cinematográfica. Por eso entiendo que el Estado decide colocar los ojos sobre eso que se estaba produciendo. Cosa que antes no lo encontramos, o sea, tenemos sí elementos que se acercan a la historia argentina, pero que no generan sistema hasta ese momento. Y además, bueno, lógicamente estamos hablando de producciones silentes, ¿no? Yo creo que eso, la cantidad de producciones y la existencia, digamos, del nacimiento de los estudios hace que el Estado
avance sobre, bueno, el Estado. Vos fíjate que en realidad tarda el Estado hasta regularse. O sea, no es inmediato incluso. Bueno, yo ahí, en relación a esta pregunta que hace Gerardo, y a esto último que estás diciendo vos, a mí me interesa estudiar o trabajar también la cuestión de cómo el cine de alguna manera empieza a construir o se vuelve eco de esta intencionalidad de conformar la identidad nacional. Yo más que nada me sitúo para la época del centenario, que me parece que es como que hay como unas necesidades como más marcadas, sobre todo por esto, el centenario, por los festejos del centenario. Pero bueno, vos también en tu exposición has expuesto de la cuestión de que también para esta época era 1930 y también hay una idea, una intencionalidad directa, digamos, de volver a reformular o de formar o volver a pensar la identidad, ¿no? Pero es bajo estos otros parámetros entonces, o sea, bajo esta otra sistematización, ¿no? Va un poco más por ahí quizás. A ver si entiendo la pregunta. Yo creo que la conformación de la identidad nacional, bueno, es una problemática que atraviesa toda la historia de Argentina desde sus comienzos. Y efectivamente me parece que hay una revisión sobre esa conformación de la identidad nacional a partir de los modernistas, que ahí un poco se alinea con el periodo que vos querés estudiar. Tengo la sensación de que se puede comparar las editoriales de Pesano con ese espíritu modernista, por la visión conservadora sobre la composición de los personajes, pero además por la utilización del lenguaje que genera dentro de las editoriales. Digamos, que es característico también del modernismo. Es como si se extendiera el periodo hacia la postura de Pesano particularmente. Bien, perfecto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta en cuestión de términos, nada más. Hablaba Jimena precisamente sobre el cine del silente al sonoro de 1933. Entonces, en cuestión de términos, me gustaría saber si estamos entendiendo silente por el cine mudo o estamos entendiendo a partir de la censura, es decir, de silenciar a estos directores, a estos cineastas. No, silente por cine mudo. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, Ana. Y quería hacer una pregunta a Jimena, que me gustó mucho su intervención, y en realidad es sobre las actrices, sobre Nini Marshall y sobre Libertad Lamarque, que consultarte si vos crees que esa construcción de artistas silenciadas por la censura no fue una construcción posterior. Me da la sensación que a la caída, o sea, cuando el peronismo cae, es cierto que Nini Marshall tiene problemas básicamente por el tema del idioma y porque su idioma no contribuía, el uso del lenguaje no contribuía a la creación de ese ser nacional que se quería, pero me parece, no sé, pregunto, sí que en el caso de ambas, México era un mercado muy, pero muy requerido y muy ansiado, y que accedieron a ese mercado realmente, bueno, entraron, salieron, pero que a posteriori del peronismo, o sea, cuando el peronismo cae, hay una construcción fuerte sobre esas
sobre, digamos, como aquellos que se beneficiaron por ciertas victimizaciones. No digo que no haya habido censura durante el peronismo, pero digo que también se creó en torno a los discursos después del peronismo, a toda esta cosa que era necesario que hubiera exilios, era necesario como construir ese peronismo más censor del que, el de que realmente fue. Me parece que la censura del peronismo pasaba por otros lugares, más que por la actuación de estas estrellas, que eran muy queridas por el público y que, bueno, no sé, esa es una de las preguntas, si ahí hay una construcción posterior, teniendo en cuenta que después del 55 la palabra peronismo dejó de tener la connotación que tenía previamente para tener otra connotación. Entonces me parece que está más anclada en esa lógica, en esa construcción historiográfica incluso, ¿no? E incluso en las percepciones de ellas como actrices, ¿no? Y la otra consulta en relación a las últimas imágenes que vimos, si cuando vos mencionás que hay como dos partes, ¿no? Si eso no forma parte de un lenguaje sí peronista, ¿no? Esta cosa permanente de mostrar el antes y el ahora peronista, la felicidad peronista, y digo, porque está en todos lados, en las revistas, digo, es como una constante, ¿no? Entonces, es como un clima de época, donde por supuesto los directores adherían, porque bueno, necesitaban, sí, plata para filmar y película para filmar, ¿no? Eso. Bueno, apago la cámara porque tengo mala señal y entonces yo escucho muy mal a los otros. No tenés ningún problema. Voy a empezar por la última pregunta, Analía. Efectivamente, existe un clima de época, pero hay notas, digamos, en las revistas donde los directores sienten cierto resquemor y generan denuncias alrededor de los pedidos de la Subsecretaría de Información. Esto se puede encontrar en Radiolandia, en Antena. Lo cierto es que el insert hay que entenderlo no como una búsqueda artística del propio Mario Soffici, sino como un agregado que proviene directamente de la subsecretaría. Tanto como pasó con el epílogo de Suburbio. O sea, esto es una constante. Los prólogos y los epílogos son una constante, también era una constante pasar determinados noticieros previos, ¿sí? a los films, al visionado de films. Entonces, bueno, existía un aparato de control, no es que no existía el aparato de control. Pero efectivamente los resultados finales, digamos, los niveles de censura, y ahora como tratando también de enlazar la otra pregunta, los niveles de censura no fueron tan altos si uno observa que justamente, por ejemplo, las estrellas que pueden haber tenido problemas y que efectivamente eran antiperonistas, parte de su búsqueda o sus viajes surgían por oportunidades laborales y no por una cuestión de exilio político, ¿sí? Independientemente de que políticamente estaban en contra. Y que efectivamente habían tenido también problemas, en muchos casos habían tenido problemas con Eva Perón o incluso con Juan Duarte. Por ejemplo, en relación a Nini Marshall, es cierta la anécdota donde la hacen esperar a Nini Marshall en reiteradas ocasiones y finalmente cuando la están por atender le dice el secretario de Juan Duarte,
Dice Juan que te acuerdes de cuando te reíste de mi hermana, ¿no? O sea, haciendo referencia a cuando en la fiesta te reíste de mi hermana, ¿no? Haciendo referencia a la actuación de Nini, que eso es uno de los motivos por los cuales después, sí, se empieza a construir todo una, si se quiere, todo un imaginario antiperonista, que implica que entonces Nini se fue porque fue echada por ese acontecimiento. Lo mismo pasa con Libertad Lamarque. Y lo más interesante de todo, ahora voy a la pregunta, Susana. Lo más interesante de todo es que Libertad Lamarque desmiente sistemáticamente en distintas notas, no solamente en notas periodísticas, sino se puede encontrar incluso hasta en YouTube, entrevistas filmadas en los años 80, si no me equivoco, donde desmiente su exilio y vuelve a observar que su postura fue una oportunidad de trabajo y que a ella nadie le echó del país. Y que efectivamente el problema que había tenido con Eva no era una cuestión digamos, de la anécdota de la cachetada, sino que tenía que ver con determinadas maneras que tenía Eva de trabajar porque llegaba tarde. Eso por un lado. Pero por el otro, las construcciones de la dictadura, digamos, de pensar el periodo democrático del peronismo como dictadura, surge a partir de toda una serie de obras antiperonistas, como puede ser la de Américo Scioldi, que se llama De la tiranía a la democracia, y se trata de un libro, digamos, que trata de reconstruir la historia del peronismo, totalmente sesgado, digamos, por discursos antiperonistas, digamos, por perspectivas subjetivas sobre los personajes históricos, o sea, de tratar de fría a Eva Perón, de tratar de que no tenía ningún afecto, bueno, en fin, se puede leer, digamos, de la tiranía a la democracia, pero no se encuentran, no se logra reconstruir, en ese libro particularmente, no se logra reconstruir un seguimiento de datos, es como un compendio, digamos, de opiniones, si se quiere. Y por otro lado, el otro libro, que si se quiere construye estos imaginarios antiperonistas, que ya estaban siendo generados durante el peronismo. Esos relatos se construyen también desde el libro La mujer del látigo, de Mary Payne, que finalmente sale a la luz en 1955, pero que se declara que empieza a ser escrito en 1951. O sea que yo creo que en definitiva los relatos exacerbadamente a favor o exacerbadamente en contra son construidos dentro de la propia época. Los exacerbadamente a favor son construidos a partir de toda la función que cumplió la Subsecretaría de Información y Prensa, y los que son exacerbadamente en contra son construidos por parte de la clase que estaba en ese momento en contra del peronismo. Y que, por ejemplo, fueron partícipes de las marchas en contra del peronismo, como en el caso de Américo Scioldi. No sé si te contesté, Analía. Sí, muchas gracias. Sí, coincido en que esto se construye durante el propio peronismo, que hay una oposición muy intensa, y se construye después, digo, desde el libro de la segunda dictadura es más o menos también en esa línea, ¿no? Fue escrito para eso, para generar. Pero el tema de ellas me resultaba siempre muy interesante porque me parece que tuvo muchos, como diría Alejandro Catarusa,
hay usos del pasado ahí, ¿no? Totalmente. Usos como apropiarse de ciertas situaciones, y bueno, estaba bueno ser un exiliado de la época, ¿no? Bueno, nada, Sí. gracias, muchas gracias. Era Jimena. funcional, ¿no? Claro, era funcional, exacto, exacto. Totalmente. Jimena, ahí quedó una pregunta de parte de Susana en el chat. Sí, Dice, ¿sabes si sobre las películas filmadas por mujeres cineastas entre 1920 y 1960, aunque fueron pocas, alguna de ellas sufrieron censura? no, eso no lo sé. No, la verdad que no. No, pero es un excelente tema para investigar. Yo particularmente estoy trabajando con la reconstrucción, digamos, de las mujeres cineastas en los cines, pero en los cines regionales. Y estoy trabajando con un periodo muy, muy actual, del 83 en adelante, entonces no tengo información ahí al respecto. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta de nuevo o comentario. Yo tengo una pregunta más, si puede ser. Sí. ¿Puedo o hay otra persona? No veo, así que adelante. Bueno, mira, Jimena, vos nombraste la inspiración de estas personas, de Sánchez Orondo, Pesano, en la Italia fascista y luego en el Código Hayes, también durante el peronismo. ¿Y esta gente miraba otras experiencias latinoamericanas de intervenciones estatales o tenían en cuenta esas grandes cinematografías del momento, Estados Unidos y Europa? No, lo que tengo registro en la bibliografía que leí es específicamente en el caso de Estados Unidos sobre el Código Hayes. Sí, no registro que se hayan inspirado en la perspectiva, digamos, de protección o de intervención por parte de otros países latinoamericanos. Y en el caso de Sánchez Orondo, lo que figura es inspirado digamos, en la óptica de la Italia de Mussolini, por su viaje particularmente, por haber viajado a ese país. Se me ocurría la pregunta sobre, bueno, más allá de estar en el contexto latinoamericano, Argentina también en el tema de la protección, digamos, de intervenciones estatales para proteger el cine. En esas circunstancias quizás el país estaba ubicado en una posición similar a México, por ejemplo, y bueno, y podrían haberse inspirado, pero Vos bueno, sabés que en México tengo una nota donde México declara digamos, estoy hablando del México de los años 40-50, ¿no? O sea, dentro de la época peronista. Declara como los buenos códigos que utiliza el gobierno argentino. O sea que, claro, curiosamente hasta podríamos pensar que es al revés, no lo puedo aseverar, pero digamos, en la nota, es una nota que escribe un diplomático a la embajada, donde expresa ese agradecimiento y donde expresa, digamos, el intercambio de films entre Argentina y México. qué interesante. Bueno, sí. Gracias, buenísimo. Parece la inversa, digamos, entonces, en este punto. Sí, sí. Voy a detener la grabación, ¿saben? Acá a la 1, a las 2 y a las 3.